existe una palabra que tiene mucho prestigio, que es memoria. La palabra memoria tiene como un prestigio muy grande. Se cree que los archivos tienen por sí mismos una cualidad, y es que contribuyen a la memoria. Entonces se promueve como desde una forma institucional el uso de archivos, pero siempre ese uso de archivos viene como con una especie de letrero adjunto, de instrucción, y es como cuando vos vas a trabajar con archivos tienes que promover la memoria. Ahora, no se cuestiona suficiente qué carajos es la memoria, porque muchas veces se dice que los archivos son nuestra memoria, pues resulta que hay una confusión fabulosa, porque los archivos no son la memoria, los archivos no tienen memoria, los archivos son objetos, son imágenes, la memoria es de las personas. Los archivos estimulan la memoria, pero también pueden estimular la creatividad y también pueden estimular otro tipo de trabajos distintos. O sea, por supuesto que esta película admite un análisis desde la memoria, pero a mí no me interesaba tanto eso. Entonces acá está el trabajo de la historia con H mayúscula, pero también el trabajo de la historia con H minúscula, de contar un relato y que ese relato tenga zonas que yo no controlo porque están guiadas por una pulsión narrativa, y que yo me enfrento a ese relato a ver qué emerge de él. Agarrando Pueblo, escena A, toma 1. Agarrando Pueblo, no, solo vienen a... Antes de la famosa salsa que tanto representa a Cali, por allá en el 71 los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo documentaron los Juegos Panamericanos en una película que bautizaron Oiga Vea. Como un homenaje al grupo de Cali y al cine nacional, nace este podcast donde vemos y hablamos de cine. Declarar inaugurados estos juegos para hacer reír a los demás para allá lejos. ¡Orden! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast, y en esta ocasión vamos a hablar de una película colombiana. Ya superado este tema de los Oscars y todo lo que eso conlleva, pues retomamos con nuestro cine, y qué mejor que hablar de una película que yo estaba esperando hace muchísimos años, sobre todo porque es una película póstuma de Luis Ospina que terminó Jerónimo Ateortúa de gran manera, y es Mudos Testigos. Una película con una propuesta interesantísima que ya pueden ver en la Cinemateca La Tertulia, en la Cinemateca de Bogotá, en el Colombo Americano de Medellín, y ahí usted puede chequear también en qué otros lugares. Bueno, la sinopsis va más o menos de esto, y es que Mudos Testigos es un collage cinematográfico realizado a partir de la totalidad de un material sobreviviente del cine mudo colombiano, reeditando las imágenes de tal forma que creen un solo filme imaginario, donde es una historia de amor de Efraín con Alicia, que recorre la convulsiva primera mitad del siglo XX en Colombia. Lo que comienza como un melodrama en el que Efraín se enamora de Alicia, quien está comprometida con el poderoso y vengativo Uribe, un gamonal, deviene en un relato moderno de viaje al corazón de la selva. Vamos a estar hablando aquí con Jerónimo Ateortúa, director de esta película, pero antes voy a charlar aquí muy brevemente con Juliet Sicua. Hola Víctor, gracias por este espacio nuevamente, y a mí me gustó muchísimo. Es una manera muy original de hacer cine, creo que yo nunca había visto esto, y además es muy emocionante estar frente a la pantalla viendo trocitos de imágenes que tú reconoces pero que te están contando algo totalmente distinto. Entonces también mi invitación es que vayan a verla, porque realmente no dura mucho, pero es muy entretenida, es muy disfrutable. Pedro Adrián Zuluaga, uno de los críticos importantes que tiene el cine colombiano, mencionó en una columna que esta película prácticamente inauguraba un subgénero en Colombia, y es este de ficciones de archivo, y eso es una de las cosas más interesantes que me parecen de esta película, que entre otras cosas tiene 3 actos, esa es como su estructura. Bueno, de hecho la película se llama Mudos Testigos, melodrama en 3 actos. ¿Qué fue de pronto lo que más te gustó de esta propuesta, Juliet? Bueno, aquí lo mejor es cómo se le puede dar continuidad a una historia con imágenes tan diversas, porque como sabemos las películas más relevantes de este periodo están ubicadas entre Antioquia y Bogotá, y obviamente el cambio de los paisajes se ven, pero la narración nunca se pierde así. Además porque son los mismos actores, ¿no? Esto es impresionante, lograron que los protagonistas fueran los mismos durante toda la película, y de diferentes cintas. Entonces creo que es
muy interesante ir al cine y descubrir cómo el archivo, a pesar de que mucho archivo se perdió, se pudo recuperar y unir de esta manera tan ingeniosa. Entonces, esta entrevista y esto que estamos haciendo es una invitación a que vayan, a que la vean. Tiene programación para todo el mes de marzo, entonces tienen que ir a verla. Esto es Mudos Testigos de Jerónimo Ateortúa y de Luis Ospina. Así que bueno, los dejamos con esta entrevista con el director de la película. Bueno, Jerónimo, para iniciar ya quisiera preguntarte cómo ha sido ese encuentro con el público, porque bueno, tengo entendido que estuvo ópera prima a pesar de que ya habías trabajado en pirotecnia y en otros cortometrajes. Bueno, primero gracias por invitarme al podcast y a conversar de la película. Siempre eso se agradece mucho. La verdad es que la recepción del público siempre es un misterio, ¿no? Yo eso lo he notado con las películas anteriores. Pues normalmente pues uno habla con personas ya convencidas, ¿cierto? Casi nunca se queda a conversar de la película a alguien a quien la película no le gustó. Entonces, pues por supuesto que esas personas que se han quedado han sido muy cariñosas y amorosas con la película y me han manifestado como, primero, como sorpresa. La película ha sido como muy sorpresiva para mucha gente, como que no sabían lo que se iban a encontrar. Lo que han dicho, pues, como cosas comunes que he escuchado es que la película les resulta sorpresivamente divertida. Por otro lado, pues la película tiene un arco, ¿no? Y unas modificaciones en su narración y estas modificaciones también les resultan sorpresivas, ¿no? Como ese cambio en el tipo de narración que va de lo, llamémoslo, de lo clásico a lo más contemporáneo. Yo sí siento como muy cálida la recepción de la gente y las críticas que han salido de la película son muy buenas y pues, pero eso siempre será un misterio. Y mi siguiente pregunta va más enfocada con la relación con Luis Ospina. En muchas entrevistas que escuchado has dicho cómo lo conociste. Creo que por ahí mencionaste que a Luis Ospina le gustó mucho la película Pirotecnia y pues en alguna charla ya más íntima entre ustedes dos, pues él dijo que le gustaría, pues que tenía una idea y que le gustaría que usted fuera el productor. Pero más allá de eso, ustedes fueron a Marsella. Tengo entendido con una pequeña edición de 5 minutos, entonces me gustaría saber cómo era esa edición y cuál era la idea inicial que tenía Luis Ospina y que ustedes ya después pudieron materializar con esta película. Ya, pues bueno, la pregunta sobre las ideas, porque yo siento que las ideas en el cine funcionan ex post. Uno hace la película y después cuando va al Q&A uno dice, yo tenía una idea y uno esa idea la modifica en el futuro. Entonces uno termina modificando el pasado diciendo cómo era esa idea. La verdad, tratando de ser fiel a lo que yo sentí y a lo que viví, las ideas empiezan de una manera un poco más vaga. Y es tan simple como quiero hacer una película con los DVDs de patrimonio, ¿no? Quiero hacer una película en la que no tenga que filmar nada y en la que el material, fundamental sean los archivos de las películas que sobrevivieron al paso del tiempo del periodo silente del cine colombiano. Entonces, pues eso delimita bastante el universo, pero a eso puede pegar para muchos lugares. Entonces, pues se consideraron muchas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, hacer una película parecida a la película Infinita de Leandro Listorti. Hay otra película que es lituana que se llama Bridges of Time, que también es como una rememoración del cine de Lituania y de Latvia y de, bueno, de esos países excomunistas no tan, con unas cinematografías más desconocidas, pero es una película muy bella. También está la posibilidad de hacer una película un poco más didáctica, como Slapstick del mismo Luis, o un ensayo a la manera de historias del cine de Godard, ¿no? Entonces, pues, con esa misma idea se pueden haber hecho muchas películas, ¿cierto? Pero pues rápidamente pues se limitó a otra cosa y es que se quería que la película fuera narrativa. Entonces al querer hacer la película narrativa ya muchas de esas opciones se descartan. Pero dentro del universo de lo narrativo pues también hay muchas posibilidades, ¿no? Hacer una película de fantasmas, hacer una película medio surrealista, hacer una película donde distorsionemos más el sentido original de las imágenes. Ahí se optó por el melodrama, un poco porque la película también quería revisar las tradiciones nuestras y la verdad es que esas películas iniciales del cine colombiano son melodramas. Entonces,
Ya ahí se delimitaba eso. Y más en otro posterior paso, pues nos decíamos, bueno, no tiene mucho sentido tratar de hacer una película que parezca una película muda, pues la película es muda, perdón, que parezca una película de los años 20, ¿cierto? Entonces, pues ahí dijimos, bueno, no, la película va a tener varios gestos y intervenciones que hablen desde el presente. Entonces, pues las ideas normalmente es difícil hablar de ellas porque la verdad es que cuando las recuerda las modifica, pero lo que sí sucede es que se empezó con un plan, como con un programa vago y el trabajo con la materia fílmica, con los archivos, la investigación lo fue limitando y fuimos encontrando poco a poco la película. Eso a mí me gusta más pensar en el proceso en esos términos y sentir que pues, o sea, a la gente le gusta pensar que los proyectos cinematográficos nacen como con una idea muy clara y con una especie de inspiración y que decía, bueno, no, vamos a ir hacia ese lugar y entonces uno lucha por conseguir eso. La verdad es que muchas veces uno está ahí luchando y no sabe por qué y en la mitad va encontrando las respuestas y después cuando uno hace la película es cuando descubre que era lo que quería. En ese orden de ideas de que trabajaste con el archivo y fuiste descubriendo la película como tal, ¿qué fue lo más difícil? Porque sabemos también que utilizaste archivo de películas extranjeras, 3 películas extranjeras. Entonces, ¿cuál fue la parte más difícil realmente de todo este proceso? Yo creo que lo más difícil en realidad es un aspecto emocional, ¿no? Hacer cine es difícil y hay muchas cosas que conspiran contra eso. Hay muchas cosas que le están diciendo a uno que abandone constantemente, que eso no tiene sentido. Y hay mucha gente que le dice a uno que la película de uno es mala, que la película de uno es un error, que la película de uno es una equivocación. Hay gente que le dice a uno que uno no va a poder con la responsabilidad de hacer una película como estas. Entonces, pues, por ejemplo, yo no soy tan fanático del fútbol, pero mi hermano sí lo es. Y él siempre me habla de cómo lo que hace un gran futbolista y uno bueno a veces es poder manejar los nervios y poder afrontar a una prensa virulenta. Yo por supuesto no he tenido prensa virulenta porque esta es una película muy modesta, con un número de espectadores, aspiramos a un número de espectadores la verdad, bastante chico para los estándares de lo que pide el cine que todo el mundo ve. Pero pues sí había como esas fuerzas allí, algunas de gente que honestamente le parecía que el proyecto no va, otras con mala leche. Entonces, pues eso lo pone a uno, pensemos que esto es en un contexto de pandemia, donde a uno, pues todas esas cosas lo ponen a uno muy, muy, muy mal, ¿no? Pero entonces nosotros yo creo que pudimos generar un grupo de trabajo muy virtuoso que se protegía bien de eso y que lo sabía afrontar y poner en perspectiva. Eso a veces se ve intensificado por la negativa que uno recibe de fondos, ¿no? Porque pues las películas se hacen con plata, más o menos, pero se hacen con plata y es una plata que uno no tiene en el bolsillo. Yo no puedo decir, bueno, hago mi película con esta plata, no necesito que otro se la dé. Entonces, pues, en algunos momentos pasamos rachas de donde no conseguíamos el dinero, pero después también tuvimos algunos fondos muy prestigiosos como Uberbals, el CENAP, CNC, y pues ya después hay otra parte que es difícil, pero más por lo cansona y es la parte burocrática de poder conseguir las imágenes en condiciones aptas para hacer una película que sea exhibible en salas de cine, ¿no? Porque las otras dificultades como creativas o sobre el guión o entender o que se te ocurran son pues dificultades como muy productivas y bellas y felices. Entonces, pues esa dificultad de la creación, que es propia de la creación, yo la experimenté con mucha felicidad, en cambio la otra no tanto. Siempre uno ve que promueven desde instituciones públicas o privadas el uso de material de archivo, fotografía y video para que se trabaje con eso. Ahorita que está funcionando señal memoria también hacen como mucha propaganda en ese sentido. Pero en tu caso, que bueno, es una película un poco también novedosa en eso, que también el cine de Luis Ospina navegó un poco como entre la mitad entre el documental y la ficción, pues agarrando Pueblo, Un tigre de papel. Creo que esa también va como por ese mismo camino, por ese mismo estilo. ¿Qué tan difícil es? Porque bueno, lo que repito, se promueve mucho, pero ¿qué tan fácil es acceder a ese material y trabajar con ello? A ver, se promueve mucho en algunos casos, tal vez por negocio, porque quieren que la gente vaya y compre las imágenes y las use más, ¿no? En otros casos, porque existe una palabra que tiene mucho prestigio, que es memoria.
La palabra memoria tiene como un prestigio muy grande en la elaboración. Y el cine se suele pensar en términos de utilidad. Entonces, cuando la gente ve una película, pues hay dos preguntas. ¿Es esta película rentable? Entonces está la utilidad económica. O esta película que nos enseña sobre la sociedad y sobre el mundo. Entonces está su utilidad social, ¿no? Se cree que los archivos tienen de sí, por sí mismos, una cualidad y es que contribuyen a la memoria, ¿no? Entonces, ya se promueve como desde una forma institucional el uso de archivos, pero siempre ese uso de archivos viene como con una especie con una especie de letrero adjunto, de instrucción, y es como, cuando vos vas a trabajar con archivos, tenés que trabajar con la memoria, tenés que promover la memoria. Ahora, no se cuestiona suficiente qué carajos es la memoria, porque muchas veces se dice que los archivos son nuestra memoria, y pues resulta que hay una confusión fabulosa porque los archivos no son la memoria, los archivos no tienen memoria, los archivos son objetos, son imágenes, la memoria es de las personas. Los archivos estimulan la memoria, pueden estimularla, pero también pueden estimular la creatividad y también pueden estimular otro tipo de trabajos distintos, y tal vez en esos trabajos distintos que no van directo a la memoria, surjan memorias inconscientes o surjan nuevas formas. Entonces, o sea, por supuesto que esta película admite un análisis desde la memoria, pero a mí no me interesaba tanto eso, como de verdad hacer un trabajo con objetos ya existentes, ¿no? Como generar una práctica cinematográfica distinta, como generar un modelo de producción donde las películas se puedan hacer de otra manera, donde las limitaciones vengan de otro tipo de tensiones con el material. El trabajo de la memoria siempre está en el cine, siempre, y acá está pues claramente, más que la memoria, es en el trabajo de nuestras tradiciones y de tratar de contar la historia. Pero yo no sé si es un trabajo de memoria tanto como un trabajo de historia, que son distintos. Entonces acá está el trabajo de la historia con H mayúscula, pero también el trabajo de la historia con H minúscula, de contar un relato y de que ese relato sea de aventuras y que ese relato tenga zonas que yo no controlo porque están guiadas por una pulsión narrativa y que yo me enfrento a ese relato a ver qué emerge de él. Porque pues el mundo de hoy parece dictar que cuando uno va a escribir una película la tiene que hacer como con una especie de estudio sociológico previo, tratando de controlar exactamente qué es lo que va a hacer la película. La verdad es que nosotros fuimos contando y vamos descubriendo, por supuesto, pues que las historias van nutridas de lo que uno piensa del mundo, pero tratamos de que eso no estuviera tan en primera plana, sino como tratar de que se nos ocurrieran ideas que nos parecieran fascinantes en términos de un relato, ¿no? Sí, teniendo en cuenta todo esto que nos cuentas y que tú no querías hacer una película de los años 20, sino más bien una peli inspirada en todo esto, ¿cómo hiciste para crear ese paisaje sonoro en cuanto a la música y a los sonidos que están muy presentes, ¿no? Que obviamente se diferencian mucho de estas pelis de la época que tenían la musicalización en vivo, sino que tú y tu equipo crearon todo un ambiente sonoro. ¿Cómo fue este proceso? Pues parte de la pregunta que haces tiene como el germen de la respuesta y es que una forma de decir con fuerza y de manera radical que esto no es una película de los años 20 es ponerle sonido. Porque pues las películas de los años 20 o por lo menos hasta el año 28 no tenían sonido. O no tenían un sonido que le fuera inescindible de la imagen. Entonces, como igual esta película tiene una vocación histórica, empieza un poco a la manera de las películas de los años 20, pero van apareciendo pequeños gestos que le dicen al espectador, bueno, no, te estoy hablando desde el presente. Y el gesto más claro ahí es la aparición del sonido. Entonces, pues justamente yo trabajé con un equipo fenomenal que fueron Diana Martínez, José Elgadillo y Mercedes Gaviria, y fue un trabajo muy bello el que hicimos, en el que pues la instrucción un poco era contemos de forma plástica la aparición del sonido. No lo contemos de forma racional, sino que lo contamos de forma más plástica, a ver cómo aparece. Entonces, pues una de las formas en que primero aparece el sonido es como un fantasma, como una evocación, ¿no? Uno ve esas imágenes en muchas películas y a veces uno ve que alguien golpea a otro, que algo se cae,
como esos sonidos más puntuales son evocados, ¿no? O cuando uno ve a alguien que canta o alguien que dice una palabra y uno lo alcanza a identificar, ahí hay algo del sonido que la imagen evoca y que si bien uno no lo escucha plenamente, el cerebro parece ponerlo. Entonces, primero era como ver qué nos decía la imagen, qué sonidos pedía. En un principio era como un poco de no caer en esa tentación de hacerlo sonar todo, porque si no, no se contaba la aparición del sonido. Entonces, como para poderlo contar como de manera más conceptual, lo que nosotros pensábamos era, bueno, la aparición del sonido en un punto después también como el proceso de aprender a oír las imágenes, a oírlas en términos de entenderlas. Entonces, cuando las imágenes empiezan a filtrar más la historia y lo popular, entonces ahí sí empieza a aparecer el sonido de manera más plena. Y eso fue la forma como ellos trabajaron también, entendiendo que había una progresión primero, donde la primera parte está dominada por la música, pero hay una intervención de los diseñadores sonoros porque el primer acto de la película tiene una pequeña intervención de Foley, ¿no? Cuando el personaje va al cine, esa música que suena en el cine ya no es extradiegética, es diegética. Y ahí hay un principio de primeros sonidos, ¿no? Pero el sonido ahí es mono, va por un solo canal y tiene una textura más parecida a la de la época. Ya cuando aparece el segundo acto, ya empiezan a aparecer de forma más acusada el sonido sincrónico. Entonces desaparece la música y queda un sonido, llamémoslo, en apariencia documental, ¿no? Entonces ahí es como que en la película empiezan a competir el sonido documental y la música, hasta llegar a un punto en el que como que el sonido se come a la música en el fuego. Y en el tercer acto lo que sucede es que hacen como una simbiosis y se confunde. Entonces el sonido empieza a funcionar de manera musical y la música empieza a funcionar de manera sonora y concreta. Aquí en esta película el concepto de autor como que se replantea, ¿no? Me gustaría que profundizaran un poco sobre eso porque si uno ve la película uno dice, bueno, aquí tanto Luis como Jerónimo son autores, pero también los que en su momento, en los años 20 y parte de los 30, pues filmaron estas películas. Entonces me gustaría que profundizaran sobre esos conceptos de autor que se revalúan aquí en esta película. Sí, eso es como muy importante, porque pues yo toda mi vida he defendido la noción de autoría en el cine, que es una noción muy polémica, porque pues esa noción ha existido desde siempre en el cine, pero la instaló como algo inamovible y como algo que no se piensa lo suficiente de la Nouvelle Vague. En su momento eso tenía una función política, ¿no? Y era que pues los de la Nouvelle Vague querían instalar con plena fuerza en el mundo la presencia del cine, y si el cine era un arte en plena ley, tenía que tener un autor como sucede con todas las artes. Entonces, pues, la idea de que el cine está hecho por un montón de personas parecían desvirtuar eso, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en la arquitectura, pues siempre se ha pensado en los arquitectos, ¿no? Y intervienen 700.000 personas haciendo una obra, pero el arquitecto es como, digamos, el autor, ¿no? De esa obra. Ellos generaron lo que llamaban la política de los autores, que era una cosa casi que partidista por ciertos directores que ellos querían instalar en la cultura, en la alta cultura. Y eso se convirtió como en una especie de impostura también, porque pues el cine de autor se convirtió en una marca. Entonces pues hoy se hablan de películas fuertemente autorales cuando estamos hablando con la primera película de un director, ¿no? Entonces uno dice, bueno, lo primero para ser un autor es tener obra. No sé si uno puede considerar que uno es un autor teniendo una sola película. O sea, lo primero es tener una obra, ¿no? Entonces eso ya, el cine de autor se volvió una marca y entonces se perdió como la noción política que tenía. Yo la he seguido manteniendo porque me parece importante recalcar esa parte, digamos, personal, pero en contraposición a una máquina homogenizadora, como lo es Netflix, como lo es HBO, como lo es el consumo, ¿no? Uno ve, a mí me llama mucho la atención, digamos, en las redes sociales, todos los análisis sesudos que uno puede ver sobre la gente, sobre el colonialismo, sobre cómo representan, pero la gente nunca se cuestiona los mismos modos de las películas que ve, ¿no? Entonces hacen como unas críticas muy intensas al mundo y a la representación, pero pues solo ven películas de HBO y solo ven películas de Netflix, ¿no? Entonces pues eso al mismo tiempo es como muy contradictorio. Pero bueno, nada, tampoco es venir aquí a hablar del consumo responsable en el capitalismo, que eso es otra fantasía. El asunto es que cuando me enfrenté a esta película me encontré con otra cara de la autoría y es, bueno, yo ya estoy haciendo una película muy artesanal, ¿cierto? Pero por otro lado, pues estoy haciendo una operación fundamental en toda la película y es la reapropiación. Yo creo que cuando uno escribe cualquier película uno se está reapropiando
de un montón de ideas y de cosas. Uno se está reapropiando de recuerdos, uno se está reapropiando de lo que oyó en la calle, uno se está reapropiando de las influencias. Pero en ese proceso, eso parece opacarse y parece amalgamarse en otra cosa. Entonces queda como si fuera la obra de uno creada ex nihilo. Cuando uno trabaja con archivo, en cambio, eso no se puede opacar. Y queda de manifiesto lo que ha estado presente en cualquier proceso creativo. Y es que uno no crea en la nada. Uno siempre crea en un contexto social, valiéndose de los recursos de otros. Entonces, cuando eso queda tan manifiesto, pues uno tiene como un deber de reconocimiento del trabajo de los demás mucho más fuerte que el que sucede en las otras películas. Y entonces empiezan a aparecer una serie de remisiones y de relevos en la autoría, ¿no? Pues es una película que tiene 2 directores, que empieza con uno solamente, ese director muere, viene otro y termina la película, tiene 3 guionistas, pero aparte está hecho con imágenes de películas previamente hechas, está hecho con textos que están inspirados en otras obras de la literatura. Pero eso también pone de manifiesto algo, y es que la creación muchas veces no tiene que ver tanto con la aparición de un objeto nuevo, sino con la aparición es más bien de un contexto nuevo. Entonces, pues de manera similar a como pasa con la economía, ¿no? Con el mercado, alguien agarra un objeto, lo compra en la plaza, digamos, y luego lo pone en la tienda del barrio, y ese objeto aparece bajo otro valor porque está en otro contexto, ¿no? Entonces, pues es algo similar, ¿no? Uno agarra un objeto y lo pone en otro lugar y ese objeto, pues, no solo adquiere otro valor, sino que también adquiere otro sentido. Entonces, pues sí, la película la dirigí yo, eso está claro, pero dirección es lo mismo que autoría, o sea, y la escribí yo, pues con otros, la escribimos varios, ¿no? Y la dirigimos varios. Y no, en un punto la pregunta es si eso aporta demasiado a la discusión, o sea, si eso aporta algo en general. O tal vez se aporta para pensárselo un poco, pero pues yo creo que la película tiene una identidad fuerte, pero es lo mismo identidad que autoría. Yo pues de momento no tengo más que una película, entonces bueno, hablar de autoría también es un poco raro, pero Luis sí. La gente que ha visto la película siente que se inscribe dentro del marco de la obra de Luis, que le hace justicia, pues por lo menos los que han hablado conmigo. Como a modo de finalizar, ya que revisaste todas estas películas del cine silente colombiano, a tu concepto, ¿qué fue lo que falló en esa época para que nos apareciera una industria de pronto un poco más fuerte? Porque obviamente hubo como un bache en los años 30, en los años 40. ¿Qué crees que hizo falta en esa época? Porque vemos que lo comparamos con otro cine como el argentino, el cubano, el mexicano, por esos mismos años, y pues la industria es mucho más fuerte. ¿Y qué hace falta hoy también en nuestros tiempos para fortalecer la industria del cine en Colombia, dentro de tu experiencia? Hay una relación muy directa entre el poder económico y la posibilidad de hacer un cine potente. Entonces, digamos, hay que decir eso y no ocultar la labor, porque Shakespeare es considerado por un crítico como Harold Bloom como el escritor más grande de la historia, y muchas personas compran esa teoría, pues porque el idioma dominante en el mundo es el inglés. O sea, si uno mira en el mundo, los escritores que dominan el mercado y que dominan el canon, pues vienen de lenguas centrales, ¿no? Vienen de las lenguas que son más habladas y que tienen países que tienen poderes económicos, o que son por lo menos habladas por países que tienen poderes económicos. Entonces, digamos, en el canon mundial de la literatura no hay muchas obras, o no sé si hay habladas en quechua, escritas en quechua, o escritas en idiomas que están en vía de extinción, o en lituano, ¿cierto? Las obras fundamentales de la literatura son en francés, en inglés, en español, en alemán, en japonés. Bueno, lo mismo sucede con el cine. Los cines que se hicieron, los cines más poderosos de esa época, pues ¿cuáles son los prospectos de dominación cinematográfica en el mundo para esa época? Eran Estados Unidos, eran Alemania, eran Francia, Japón, Rusia, países más poderosos del mundo. Entonces, pues hay que siempre tener eso en cuenta, que muchas veces la gente juzga las películas como, es que aquí la gente no tiene talento. Es que el talento puede pelechar, el talento puede surgir también donde hay una tierra fértil y una capacidad económica. O sea, un cineasta en Francia, de mi edad, pues normalmente tiene muchas más, o sea, pensemos algo, en Colombia los grandes directores como Víctor Gaviria, Luis Ospina, tienen una vida de 6, 5 largometrajes. Un cineasta que cumpliera un papel como el de Víctor cumple en Colombia, en un país como Francia, tendría 25 películas, tendría 30 películas.
habría tenido una continuidad. Entonces tiene que ver que acá hay como otras necesidades que son valoradas como más urgentes y por otro lado pues es que es muy difícil financiar las películas y eso no era distinto en los años 20, eso era muy similar. Ahora, es verdad otro aspecto y es que hay otros países que podían tener desarrollos económicos similares a los de Colombia y que tuvieron un mejor desarrollo. Y eso tiene que ver también con razones sociológicas e idiosincráticas. Hay que ver, por ejemplo, el papel que tuvo Cine Colombia en comienzos del cine, que no creyó en el cine y prefirió cerrar estudios. Hay que ver el papel que tuvo también el apoyo de los industriales de la época que creyeron en eso o no. Y hay un punto en el que, bueno, también los individuos tienen una parte de la participación. Acá hubo mucha voluntad de hacer cine y el cine que se hizo en la época tiene sus virtudes también, pero pues eso no podía crecer si no había un ambiente lo suficientemente fértil para ello. Bueno, esta es mi pregunta obligatoria siempre que tenemos a alguien y es, la película está recién estrenada y la invitación de esto es precisamente que todos vayan a verla. Pero para aquellas personas que están lejos de estas grandes ciudades, Cali, Medellín y Bogotá, próximamente de pronto, ¿dónde podrían acceder a tu película para poder verla? Nosotros tenemos eso como una preocupación, agradezco la pregunta. La verdad es que los canales son muy reducidos. Para empezar, hay muchas ciudades que no tienen salas con programación regular, ¿no? Entonces, pues estamos viendo también cómo compensamos eso y generamos un ciclo posterior de presentar la película en lugares adecuados para verla. Entonces, por ejemplo, no sé, en Neiva no va a haber una sala que pueda presentar la película con espectadores, pero de repente se hay un auditorio en una universidad, ¿no? Entonces estamos viendo también generar una red para que la película se vea. El problema allí, y como se habrán dado cuenta, pues siempre trato de pensar en los contextos y en cómo funciona el dinero, es que uno en Colombia cuando uno estrena una película, pues esa película le puede hacer promoción, se puede distribuir gracias a un apoyo que ofrece el FDC que se llama estímulo automático, ¿cierto? Para uno poder completar ese dinero que es fundamental para la vida de la película y uno llevársela a la gente, tiene que completar un número de espectadores. Y ese número de espectadores pues no se genera de cualquier manera. Tienen que ser salas que estén habilitadas a vender boletas y a contar espectadores. Entonces, pues yo no puedo poner mi película ahora en una sala, digamos, que no cuenta espectadores porque necesitamos acumular los espectadores para poder financiar la distribución, ¿cierto? Eso por un lado, pero por otro es que no está la infraestructura ni las relaciones establecidas, entonces toca ir a buscarlas, que es muy distinto al circuito comercial. El circuito comercial ya está establecido, uno tiene una película, uno va y la ofrece y el exhibidor dice, la tomo, no la tomo, listo, entonces la película como que de una manera cuasi automática queda en la sala. En otras ciudades no funciona así. En otras ciudades hay que ir a conocer el contacto específico en una universidad o en un espacio para poderla presentar. Entonces cada uno tiene sus particularidades. Nosotros queremos que la película sea en otras ciudades. Ahora no te puedo decir la pueden ver en tal lugar porque cada ciudad será distinto, pero apenas completemos un poco este circuito que aparte es muy independiente. Pensemos que la película está en todo el país en 4 salas. Está en el MAM, en el Colombo, en la Tertulia y en la Cinemateca de Bogotá. Vamos a hacer todo el esfuerzo y seguro va a estar en otras salas, pero eso ya lo tendremos que informar en su momento. Bueno, ahí está entonces, invitadísimos a que vayan y vean Mudos Testigos, la más reciente película de Jerónimo Ateortúa y película póstuma de Luis Ospina, la última que dejó Luis antes de fallecer en el año 2019, una película que nació con la idea de este director caleño y que alcanzó a participar en la dirección de esta película, que posteriormente fue terminada por Jerónimo, quien gentilmente nos acompaña el día de hoy en este podcast. Aprovecho para felicitarte, Jerónimo, por ese gran trabajo en esta película que a mí la verdad me encantó y quiero invitar de verdad de todo corazón a los espectadores de Oiga Vea a que vayan al cine a ver a esta película. Bueno, ya escucharon, la película está en la Cinemateca La Tertulia, si usted está en Cali, en el Colombo, si usted está en Medellín y en la Cinemateca de Bogotá, por supuesto, si usted está en la capital. Aprovechen y próximamente estará disponible en otras ciudades, como bien menciona Jerónimo. Gracias, Jerónimo, nuevamente y bueno, también invita a la gente para que vaya a verla.
Sí, pues me encantaría que la gente vaya a ver la película y si le gustó, que por favor también la promueva, le invite a los amigos a que vayan y la vean y se sorprendan si eso fue lo que les generó a ustedes, porque pues la vida de una película como esta también depende del boca a boca. Entonces pues yo creo que es una película divertida, creo que es una película además que los va a acercar a otras formas de hacer cine y que yo creo que los va a sorprender. Así que bueno, nada, muchas gracias Víctor y Juliet por la invitación. Mudos testigos de Jerónimo Tortúa y Luis Ospina. Los acompañó Juliet Sicua desde Bogotá y quien les habla, Víctor H. León desde Cali, Colombia. Esto es todo por hoy en Oiga Vea Podcast y nos escuchamos pronto.